Hola, ¿cómo están todos? Mis amigos, mis amigas, mi gente bella. Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Fíjate, estos mensajitos para aquellas personas que es la primera vez que me ven, son mensajitos que son de amor o desamor si se quiere, pero como para reflexionar, como para a veces pensar un poquito más allá de lo que estamos haciendo. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan las cosas todo el tiempo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogen a mí? ¿O por qué yo escojo lo peor de lo peor? ¿Por qué siempre escojo más de lo mismo? ¿Por qué me llegan a mi vida personas, personalidades, amores o desamores que yo no estoy queriendo, pero que llegan al fin y al cabo, que tengo que tomar? ¿Por qué yo no me fijo antes? Justamente ahí es donde está el detalle, porque no te fijas antes, porque sencillamente las lecciones no las has aprendido y por eso tienes que repetir, así como un estudiante tiene que repetir la materia porque no la pasó, la tiene que repetir. ¿Cuál es el problema? Vas a repetirla hasta que por fin salgas adelante y estudies mejor la materia y después puedas dominarla. Igualito, aquí mismo es. Voy a leerte el mensaje que nos está mandando nuestro ser interno y luego entonces vamos a hacer la respectiva lectura. Vamos a ver a quién le puede estar llegando este mensaje. Superas tu pena y duelo de amor. Muy bien, lo superaste, felicitaciones. Pero ahora esa persona está en tu lugar. ¿Qué tal? Sabe lo que ha perdido contigo. También me encanta que eso suceda. Tú no puedes hacer ya nada. Se tardó en volver. Conoces a alguien que te entusiasma y te encantará. Bravo por ti. Así mismo es y te lo está mandando a decir de una vez el universo. Y el mensaje de tu ser interno. Y tu ser interno te está diciendo de una vez, bravo por ti. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa aquí, mi querido y adorado amigo, amiga. Superas tu pena. Y he ahí la clave de todo. La palabra clave tendría que ser superas tu pena y duelo de amor. Porque si tú no superas tu pena y duelo de amor, tú no puedes avanzar. Al contrario, retrocedes cada vez más. Y si esa persona en el momento en que llegue tú todavía estás en pena o en dolor, vas a caer otra vez en ese hueco. Te va a mandar directo para ese hueco y más profundo todavía y más oscuro todavía. Una recaída es peor que la primera vez. Es mucho peor, ¿sabes? Tú lo sabes que es así. Entonces, la palabra clave aquí en todo esto es superas tu pena y duelo de amor. Para que ahora sí, bueno, pues ¿quién viene? Vamos a ver, tú y quién más van a venir. Vamos a ver tú y cuántos más pues van a venir. Vamos a ver pues. Tú te puedas, como quien dice, afrontar o enfrentar con quien sea cuando tú has pasado esa pena de amor y dolor. Pero mientras no la estés pasando, olvídate que lo que te van a dar es más y más. Te van a dar hasta por la cédula, cada vez que les dé la gana. Entonces, ahora está esa persona probablemente en tu lugar. Sabe lo que ha perdido contigo. Lógicamente, no supo apreciar lo que tú le estabas dando. Le diste quizás muchísimo. Y en otra parte no va a encontrar ese gangón que tenía contigo. A lo mejor donde ha tocado puertas se ha dado y le han dado como quien dice ¡pum! Con la cabeza, como los futbolistas que le dan a la pelota con la cabeza. ¿Ah? Eso es lo que le ha pasado a esta persona. Y no ha encontrado quien le dé como tú le dabas. Entonces ahora le toca a esa persona empezar a sentir lo que tú sentiste. Sabe que lo ha perdido todo contigo y tú no puedes hacer niente, no puedes hacer nada, no puedes hacer nothing, no puedes hacer rien. En todos los idiomas te lo estoy hablando. Se tardó en volver y a lo mejor, ¿quién quita? No lo sé, a lo mejor tal vez quizás llegas a conocer a alguien que te entusiasma y te encanta y luego ahí sí es verdad que la gata se montó en la batea porque ahí ya no va a haber recompongo para nada. Si hay alguien que te entusiasma y que te hace ver estrellitas y que te hace olvidar todo, olvídate de ese pasado quedó pero bien, va a ser el pasado el que va a entrar en ese hueco. Así mismo te lo digo.
Vamos a ver entonces, mi querido y adorado. Quiero ver ahorita a quién yo le puedo estar leyendo, porque a lo mejor todavía esto no ha llegado. A lo mejor esta persona todavía no ha llegado y a lo mejor tú todavía no has terminado de superar etapas o duelo, pero te están dando este mensaje para que recapacites y para que abras los ojos. Vamos a ver, ¿qué hay? Veamos. ¿Cómo estás tú? Ajá, estás con decisiones de amor. Definitivamente estás con decisiones de amor, porque si es verdad que ya pasaste, ya superaste ese duelo. Bravo, como quien dice, por ti. Ahora sí, esto me está diciendo que te estás enamorando, que hay alguien por allí que viene para ti y que aunque no lo conozcas aún, ya tú estás entrando en ese ámbito, en esa, ¿cómo digo? ¿Cómo se llamaría eso? Estarías entrando en esa atmósfera de nuevo amor. Sí que te lo digo, en ese ambiente, en esa otra estratosfera. Estás entrando en ese amor de verdad, completamente energético, y ya estás empezando a sentir que sí eres capaz, que sí puedes tener un nuevo amor. Sí que te digo, cero comunicaciones, no tiene comunicaciones, no le das comunicaciones para nada y se te ve tan radiante. ¿Sabes por qué pasó todo lo que pasó? Que de verdad es justo que haya habido, como quien dice, una liberación de tu parte. Veo que sí, tus intuiciones están a flor de piel. Estás luchando y super luchando a como dé lugar por todo lo que viene ahora para ti. Y aunque estés solo o sola, tú sigues adelante. Nada que ver con el pasado. Y veo acá que te estás, como quien dice, conectando con esa fuerza tan bella de la rueda de la fortuna. Y sí que te digo, con muchísima intuición. Vaya, mi querido y adorado amigo o amiga. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Ahora esta persona, como quien dice, se va a dar cuenta de todo lo que perdió. Es que con este entusiasmo que te estoy viendo yo en estas cartas, ¿qué más puede pasarle a esa persona? Dime tú, ¿qué otra cosa yo le podría vaticinar a esa persona si no es que hay para ti gran felicidad ahora? Que de verdad estás entusiasmado o entusiasmada con alguien. Eso no lo puedo yo, de verdad, lo puedes jurar. Mi querido amigo, mi querida amiga, a quien yo le esté leyendo y le esté resonando esto, sí que te digo algo. Esta persona, de verdad, no lo vas a creer, pero esta persona volverá, como quien dice, comiendo tierra. La vas a ver con el tierrero aquí en la boca, de toda la tierra movediza que ha comido, porque ahora le toca entrar a ese hueco. Ya tú saliste y cuidadito como tú vuelves a echar para atrás. Pero no lo creo, porque estás superando tu pena y duelo de amor. Una vez superada, etapa superada, prueba superada, ya no hay más nada que hacer. Viene para ti ahora lo que se llama el amor de verdad. Se me saltó esta carta. Mira, esperanzas. Está la estrella, la número 16, y te dice esperanzas. Vaya, qué cosa más bonita con esta lectura. Esta lectura de verdad, honestamente, hay lecturas que han sido un poquito, ¿verdad?, como pesadas, pero esta lectura me pareció a mí que salió tan, pero tan buena. Y vuelvo y te repito, porque quiero volver otra vez a leerte el mensaje, a ver si lo pudiste comprender, y de verdad que sí, estuvo claro. Superas tu pena y duelo de amor. Es la palabra clave, es la frase o la oración clave. Ahora está en tu lugar esa persona, sabe lo que ha perdido contigo. No lo vas a ver si ahora resulta que donde toca puerta no le dan ni pan duro. ¡Ah! Tú no puedes hacer ya nada. ¿Por qué no puedes hacer nada? ¿Por qué no? Primero, porque se tardó. Y segundo, porque ahora tienes una nueva ilusión, un entusiasmo, que ahora hasta el nombre de esa persona se te va a olvidar. Conoces a alguien que te entusiasma y te encanta. Ahí lo tienes. Ahí está. Ahí está presente. ¿Qué más quieres que te diga? Ya, como quien dice, el resultado final, eso lo tienes tú en tus manos. Tú tienes la última palabra. El punto final
lo pones tú, mi querido amigo, mi querida amiga. Es todo lo que te tengo que decir. Creo que esto estuvo bastante claro, ¿cierto? Muy, pero muy claro para todos mis amigos, para todas mis amigas, para mi gente bella. Vamos a ver la última carta, que ya sería como la carta final, 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 final de energías que hay acá. Una sombra. Y esa sombra es justamente esa forma de ser de esa persona. Esa manera de ser de esa persona es lo que ahora tiene sombra. Esa persona está sintiendo que ahora hay una sombra entre esa persona y ese nuevo amor que viene. ¡Ja! Ahí sí que te lo digo. Porque ahora hay algo por la cual esa persona tiene que enfrentarse. Tiene que enfrentarse a esa nueva persona que viene para ti. Y no creo que esa persona se vaya a atrever a tanto, ni se vaya a atrever a desafiar a nadie. Sencillamente va a tener que quedarse, como quien dice, como muerto, ahí mismo. Se tardó en volver, más nada. Ahí fue otro punto álgido. ¿Qué pasó con esta persona? Se tardó en volver. Más nada, ahí está. No vamos a estar esperando toda la vida por esa persona, ni que fuera la última Coca-Cola. Por el amor de Dios, no, señor. Ahí te estoy dejando, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente bella. No sin antes pedirte, por favor, nuevamente, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir estos videos. Nos estamos viendo. Te quiero un montón. Bye bye.